Ya creo que ya se está grabando. Y ahora sí. Ya chicos, su sesión de día es cáncer de colon. La verdad la clase la he esquematizado bien para que lo vean bien por las fases y esto les va, digamos, a ayudar también para cuando lo vean en futuro, porque este es un tema que lo van a seguir repitiendo hasta más no poder. Entonces, en el índice, espérense, creo que está muy cerca ya, ahora sí. En el índice, primero vamos a poner un contexto que ya no es solo epidemiológico, sino que es muy similar a lo que vimos la semana pasada en cáncer gástrico, que tenían lesiones premalignas, pues lo mismo vamos a ver aquí ahorita en cáncer de colon, que tenemos aquí pólipos, y esto es muy importante que sepan diferenciarlo entre los premalignos, o por así decirlo, aún benignos, y entre los que ya van a ser oficialmente malignos. De ahí tenemos lo que es la epidemiología, el brainstorm para poder ver todos los factores de riesgo, la localización, que es muy importante porque de la localización también depende de la clínica que vamos a tener y hay unos cuadros súper, súper bacanes que les van a ayudar con esto. El diagnóstico, que ya saben como algoritmo, estudiaje y finalmente el manejo, ¿ok? Entonces, primero quiero que vean esta imagen y si se dan cuenta, este vendría a ser nuestro proceso de la patogenia, de la fisiopatología. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un epitelio que va a ser completamente normal y acá ya es cuando tienes adenomas, que todo lo que ustedes vean, los adenomas van a ser los malignizados. Son neoplasias con un potencial de malignidad, ¿ok? Y van a tener también epitelio displásicos, ¿ok? Eso es importante porque pueden encontrar un pólipo que aún probablemente sea benigno, pero ya prácticamente lo podían considerar neoplásico porque tiene potencial de malignizar. Pólipos adenomatosos son esos como clásico. Ahora, de estos, conforme van progresando, pueden malignizar y se convierten en el carcinoma, que luego desencadena la metástasis. Pero lo mismo como se les ha ido explicando también en la clase anterior, esto no se produce un día para el otro, sino que tiene que pasar mucho tiempo. Como ven acá, dice de 5 a 10 años. Y ahora, en la imagen de abajo, que es una imagen más gráfica, tienen su epitelio completamente normal. Luego, debido a las diferentes mutaciones, que son un montón, y obviamente van variando de paciente a paciente, se van a ir desencadenando la aparición de los diferentes pólipos. Tanto la hiperproliferación, cuando ya es un adenoma pequeño, ya empieza a crecer y se convierte finalmente en carcinoma. Entonces, aquí, primero yéndonos a esta parte, lo voy a hacer zoom. Estos vendrían a ser tipos de pólipos, los tipos más comunes. Entonces tenemos hiperplásicos, inflamatorios y adenomatosos. Lo más importante es que recuerden que los adenomatosos poseen un potencial para malignizar. Lo voy a resaltar más grande. Eso es lo más importante. Por si acaso estos son apuntes míos de gastro, ¿ok? Pero como ven, lo van a seguir viendo, o sea, no lo van a dejar de lado nunca. Recuerden, a mayor número obviamente va a haber más riesgo porque, digamos, la mucosa va a estar más y más dañada. Ya. Bueno, las lesiones menores de 2 centímetros usualmente no tienen un riesgo de degeneración, pero pueden ver que es pediculado, como se observa en esta imagen. Ahora, ¿qué factores van a influir en esta, digamos, malignización? ¿Por qué es importante? Recuerden que esto ustedes los van a encontrar en una colonoscopía. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en la colonoscopía? Si encuentran el pólipo, lo retiran y lo mandan a patología para ver qué tipo de pólipo era. En este caso, si era adenomatoso, ya lo retiraron. Obviamente con ello, en teoría, están disminuyendo el riesgo de algún tipo de malignización. Pero, de lo contrario, ¿qué factor es importante? Por ejemplo, ver la histología del pólipo. Puede ser, por ejemplo, tubular, puede ser velloso o una mezcla de ambos. De ahí, ¿qué más? La displasia, ¿no? Si es una displasia de bajo grado o de alto grado. El grado de displasia. Después, ¿qué más tiene que considerar? Algún tipo de alteraciones, ya citogenéticas y todo eso. Y la cantidad, ¿no? Como les digo, a mayor número, más riesgo. Ahora, eso es respecto a los, digamos, los característicos aquí que vendrían a ser los adenomatosos. Generalmente estos van a ser asintomáticos,
Y no hay más. Pueden ser tener algún tipo de hemorragia, algún tipo de diarrea, pero en general serían asintomáticos y como les digo, su forma de diagnóstico va a ser que en la colonoscopía los retiren mediante la polipectomía, ¿no? Como dice el nombre, son pólipos, se realizan por polipectomía. Listo. Ahora, los que se encuentran aquí arriba, que son los principales, son pólipos no neoplásicos. ¿Ok? Esto sí, pónganlo porque así se lo están clasificando en la teoría. Estos dos de aquí son no neoplásicos. El adenomatoso, al ser de gran potencial de malignizar, déjenlo como neoplásico. Entonces, primero los hiperplásicos también son asintomáticos y esos son los más frecuentes y generalmente no van a malignizar, por algo son no neoplásicos. Son pálidos y entonces ustedes ¿dónde los van a encontrar? En lo que vendría a ser el recto sigmoides. De ahí tienen los inflamatorios que, o sea, no poseen una vez más la capacidad de malignizar, por eso son no neoplásicos. Y eso es ante más que nada focos inflamatorios, ¿no? Considérenlo así. Y también se les menciona que existen otros, que los voy a poner acá, que vendrían a ser los amartomatosos. Ese es otro tipo, que bueno, en este caso son por células de la mucosa que están maduras. Pero como les digo, estos son no neoplásicos, ¿no? Y obviamente entre todos estos tipos se pueden mezclar, ¿no? O sea, puedes encontrar uno que es hiperplásico, adenomatoso y mixtos en sí. Entonces, esto es respecto a pólipos no neoplásicos y neoplásicos. Otra vez regresando a lo que serían pólipos adenomatosos. Para ello también tienen que considerar los antecedentes familiares del paciente, porque van a haber ciertas patologías por las cuales se va a caracterizar la presencia de estos pólipos, ¿no? Entonces, ahora de este cuadro acá nos vamos a pasar a este cuadro de acá abajo. Estos son los principales, que vendría a ser la poliposis adenomatosa familiar, que serían los polipósipos de tipo 1, que suele ser más frecuente de todas estas patologías y se van a evidenciar, miren, van a ver, dice, los pólipos generalmente poseen un bajo riesgo de malignización, pero ¿qué es lo que manda aquí? La alta cantidad. Entonces existe el incremento de riesgo de cáncer colorectal a los 40 años. Recuerden que el screening para este tipo de cáncer se realiza a partir de los 50. En este caso, el diagnóstico se va a realizar cuando hay más de 100 pólipos. O sea, en verdad van a encontrar un montón de pólipos cuando tienen poliposis adenomatosa familiar. Si ven las imágenes, por si alguno se anima a buscarlas, a mí me dan tripofobia. O sea, en verdad es un montón. Bueno, también menciona que existen formas atenuadas, que son cuando los pacientes tienen de 10 pólipos a 99. ¿Y cuál va a ser mi tratamiento? Prácticamente resecar todo el colon, extirpar el colon. Tenemos aquí lo que vendría a ser la resección de colon, colectomía total, y porque no hay ninguna forma de poder extraer cada pólipo. O sea, imagínense si una polipectomía contiene 100 pólipos, eso es prácticamente imposible. Se le puede realizar aquí, a ver, déjenme lo escribo acá, un tipo de quimioprofilaxis, digamos, para tratar de disminuir el riesgo, y esto se realizaría con los inhibidores de la COX-2, ¿no? Por ejemplo, Celecoxib, un caso. Entonces, recuerden, el primer tipo es la poliposis adenomatosa familiar, los polipósicos de tipo 1, que es la más frecuente. Bueno, vamos a tener mutaciones en genes porque al ser familiar va a ser por herencia, recuerden, va a haber una alta cantidad y eso es lo que va a producir el incremento del riesgo. ¿Cuándo voy a hacer yo mi diagnóstico? Cuando haya más de 100 pólipos. El tratamiento ya va a ser una resección completa, una colectomía total. No se puede extraer todos los pólipos y vamos a hacer quimioprofilaxis para inhibir COX-2 también para reducir el riesgo. Bueno, recuerden que había una forma atenuada que era con menos de 100 pólipos. Ahora, pasando también a lo que vendría a ser los no polipósicos de tipo 2, pero este es un cáncer de colon hereditario no polipósico y lo que vendría a ser el síndrome de Lynch, ¿ok?
Va a aparecer más que nada a los 25 años, muchos errores de replicación de mutación. Recuerden que es hereditario, así que esto sí no se olviden. Va a ser más que nada un máximo 5% de casos de cáncer colorectal, entre 2 al 5%. Se va a asociar a otros tipos de tumores, más que nada se presenta en el lado derecho. Y bueno, en este caso el tratamiento que ustedes indicarían sería también una colectomía total, o de lo contrario, un segmento. O segmentaria. Eso sí, considérenlo. Todo va a depender tanto de la localización como de la extensión de esa tumoración. Ahora, si bien estos son los, digamos, tipos principales, van a tener que considerar que se pueden junto a ellos presentarse diferentes, digamos, síndromes que van a ser más que nada como manifestaciones extraintestinales. Entonces, primero, el de acá, la poliposis adenomatosa familiar. Tenemos aquí, por ejemplo, hay que considerar el síndrome de Gardner. ¿Cuáles son las manifestaciones aparte que yo voy a encontrar? Por ejemplo, está. Voy a encontrar algún tipo de patología a nivel dental. Voy a encontrar también anomalías a nivel óseo. Puedo llegar a encontrar quistes a nivel epidermoide. Y bueno, ya también diferentes hipertrofias, tumores, etcétera. Pero esto se presenta con lo que sería poliposis adenomatosa familiar de forma característica. Ahora, también tienen otro síndrome que se relaciona a ellos, que vendría a ser el síndrome de Turcot. El síndrome de Turcot va a ser la presencia de esta poliposis adenomatosa, pero ¿qué le van a sumar? Le van a sumar tumores del sistema nervioso central. Eso clarísimo. Generalmente pueden ser blastomas, meduloblastomas de este caso. Y tienen también otro, por así decirlo, síndrome, no necesariamente relacionado a esto, pero por la cantidad lo pueden recordar, que vendría a ser, lo voy a poner más arriba, que vendría a ser el síndrome de Muir-Torre. Y les digo, ¿por qué la cantidad? Porque en este caso yo voy a encontrar menos de 100, pero lo digo porque se acuerden, porque el punto de corte prácticamente es el 100, ¿no? Entonces, cuando yo tenga menos de 100, los pólipos adenomatosos a nivel de colon proximal, este 100 específico, obviamente voy a tener riesgo de cáncer. Pero esto también, ¿a qué se le va a sumar? A, digamos, alteraciones a nivel de la piel. Por ejemplo, a un tumor vasocelular, que es lo que hemos visto antes. Entonces, digamos, este se asocia también a afección epidérmica, por así decirlo. Y aquí, ¿cuál va a ser mi tratamiento? Mi tratamiento va a ser colectomía total, una vez más. Listo. Ahora, eso es lo principal de estos tipos. Entonces, ahora tenemos que pasar a lo siguiente, que vendría a ser nuestra epidemiología. Ya saben que existen pólipos neoplásicos, no neoplásicos, con alto potencial de malignizar. También hay la importancia de la herencia, que hay, digamos, enfermedades, patologías que involucran poliposis y que se relacionan a otros síndromes. Y ahora sí, pasando a lo que sería la epidemiología, esta es a nivel mundial. Tenemos como el cáncer colorectal se encuentra en tercer lugar a nivel de todo el mundo como incidencia, pero como mortalidad se encuentra en segundo lugar, no más después de pulmón. Esto significa que si bien, o sea, estamos detectando, pero no se están controlando lo suficiente. ¿Se acuerdan cuando vimos en cáncer de piel que había menos casos de melanoma, pero había mucha más mortalidad? Vendría a ser algo similar. Sin embargo, este es un cáncer mucho más común y que sí se puede realizar cierta prevención. Ahora, a nivel de nosotros como país, sí. Disculpa, disculpa, retroceder 2 diapositivas? Me falta anotar algo. Sí, Ya, ahí. me dices si hago zoom en alguna parte.
¿Podrías hacer zoom en la parte de los síndromes? Ya, acá. Ya. El primero era muy Torre, dice, ¿no? Muy Torres, sí. Ya. Ya está, gracias. Ya, ok. Ya, entonces, ahora pasando a nuestra epidemiología a nivel como Perucito que somos, tenemos el primero que vendría a ser incidencia en ambos sexos, ¿ok? Y en ambos sexos va a estar en el puesto 4. Si vemos la incidencia solo en hombres, tenemos que considerar que está en puesto 3, después de próstata, después de estómago. Después en mujeres se encuentra en puesto 4. Y dense cuenta que tenemos, o sea, prácticamente, tanto en hombres como en mujeres, el primero son, por así decirlo, tipos de cáncer que son característicos de cada sexo. O sea, en varones es primero próstata, ya luego viene estómago y luego colorectal. En caso de las mujeres es mama, cuello uterino y una vez más estómago y colorectal. Entonces, aquí es muy importante también, digamos, nosotros encargarnos de la prevención, porque efectivamente si se puede prevenir, si uno tiene antecedentes, tiene que realizarse los chequeos a partir de aprox de los 50 años o inclusive antes, ¿no? Todo eso va a depender del contexto de cada persona. Ahora, con cosas a considerar en este punto. Uno, va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Lo voy a hacer así ya. Más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, ¿dónde se va a presentar con mayor frecuencia? Y eso lo vamos a ver en un ratito. Colon izquierdo es el más afectado. Generalmente tenemos las lesiones precursoras que vienen a ser los pólipos adenomatosos. Tienen su antecedente de pólipo adenomatoso. Generalmente son adenocarcinomas. Entonces, esas son las, digamos, principales 4 cosas que tienen que recordar. Más se suele presentar en hombres, más en el colon izquierdo, se suele tener antecedente de un pólipo adenomatoso y generalmente son adenocarcinomas. Ahora, como han visto en la epidemiología, la sobrevida de este cáncer va a depender no solo del momento del diagnóstico, qué tanto ha avanzado, sino también de los diferentes métodos de tratamiento que se tenga, ¿no? Y la importancia de que no haya hecho metástasis aún. Ahora, pasando a lo que sería el brainstorm, quiero que me digan por el chat o no sé, por el micro, cuáles son los factores de riesgo que ustedes observarían en esta dieta. Genética, sí, Alexandra, genética está clarísimo. Y aquí lo voy a poner en ya, va a ser genética. Lo que hemos visto hace un ratito. Obesidad, sí, obesidad está bien. Tabaquismo, alcohol y tabaco, sí. Hábitos nocivos en sí, todo lo que sea también es un factor de riesgo. Dieta alta en grasas, sí, Viviana también. Es una dieta elevada en grasas. Por eso la carne, bueno, realmente no solo es una dieta elevada en grasas, ¿no? Porque acuérdense que existen grasas saturadas e insaturadas. Es específicamente también dieta elevada en grasas saturadas. Pero sí, en general una dieta elevada en grasas. Hay más, hay más, hay más. A ver, lancen sus ideas. Ya hemos dicho dieta elevada en grasas saturadas, obesidad, consumo de alcohol, tabaco, la genética, que es lo que hemos visto hace un ratito, de los síndromes polipósicos. Faltan 2. Utilicen su imaginación, porque en verdad no sabía cómo ponerlo en imagen. Ya, este de acá lo acabamos de ver. Arriesguense, arriesguense, no pasa nada. Esas sí están difíciles, ¿para qué?
Ya, chicos, les voy a hacer spoiler. Lo de arriba son los adenomas, o sea, son los antecedentes, como hemos mencionado, de tener algún tipo de adenoma colorectal. Bueno, estreñimiento no está acá, pero sí habíamos hablado de eso en la clase de cáncer y estilo de vida. Y bueno, estoy buscando info sobre eso porque había leído algo interesante en internet, pero ya luego les digo. Entonces, primero, acá vamos a ver más que nada antecedentes personales, ya no solo a nivel de familia, sino también los patológicos, que tenemos la presencia de algún tipo en general de patología ya a nivel, ¿no? O sea, tenemos la presencia de los adenomas. Esta imagen de acá que estaba bien difícil ya es colitis ulcerosa, ¿ya? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, o sea, todas esas patologías que involucran colon son también factor de riesgo. Y obviamente, bueno, esto abarca tanto lo que sería el factor ambiental del estilo de vida, cuál es claro, el tabaco también entra en estilo de vida, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, y también tiene que considerar dos cosas, porque bueno, esto no solo se ha puesto como factor de riesgo, pero simplemente para que lo consideren. ¿A qué edad yo tengo que buscar o tengo que ver? Puede ser desde los 40 años, como les digo, generalmente son a partir de los 50 los chequeos preventivos, pero consideran a partir de los 40 años. ¿Y cuál va a ser el pico? Va a ser los 75 años. Entonces, todo esto vienen a ser nuestros factores de riesgo para cáncer colorectal. ¿Terminan de copiar para pasar? Considerar el silencio como un sí. Entonces, esta imagen es exactamente la que se les presenta en la teoría y en la cual se expresa, digamos, qué tanto porcentaje se suele presentar en qué parte del colon. Tanto si es en el recto, en la unión recto-sigmoides, sigmoides, colon descendente, colon transverso, colon ascendente y así. O sea, en verdad, el ciego, todo eso va a ir variando y acá tienen los porcentajes, los principales porcentajes, ya saben que son acá, donde usualmente más siendo lo más común, afectación en el colon izquierdo, recuerden. Eso sí es una fija para su examen y para la vida. Recuerden, es mucho más frecuente en colon izquierdo. Como pueden notar, la parte más frecuente también es la distal. Entonces, ahora sí, continuando, lo que quiero mostrarles aquí es un pequeño cuadro donde van a ver la clínica, pero la clínica va a ir variando, no solo dependiendo de la extensión, sino también dependiendo qué parte del colon se ve afectada. Entonces, tenemos en general que el cuadro clínico va a tener dolor abdominal clásico, los cambios de hábitos intestinales, hematoquesia, que vendría a ser ya algún tipo de pérdida por heces de sangre, astenia, dinamia, anemia hipocrómica y la baja de peso, que en verdad son síntomas muy generales. Pero si nos pasamos a la tablita que está al costado, lo hemos dividido en 4. Síntomas de colon derecho, síntomas de colon transverso, síntomas de colon izquierdo y de recto. Recuerden que cuando está creciendo puede ser más que nada asintomático y poco a poco va generando cada uno de estos síntomas. Ya sabemos cuáles son los síntomas desde un punto de vista general, la fiebre, ya saben lo clásico, la baja de peso, pero cuando vamos hacia lo que sería colon derecho, tenemos lo que es sangrado, la presencia de una anemia microcítica hipocrómica que no tiene ninguna causa evidenciada, algún tipo de síndrome de obstrucción, pero este es más raro, y la masa palpable. Todo esto va a ser cuando están en colon derecho. Cuando pasan a colon transverso, son síntomas más obstructivos o puede haber inclusive perforación. Importante, el colon izquierdo que era el más frecuente, y esto sí, recuerdan, los cambios en el patrón defecatorio. Ustedes cuando hacen su historia clínica y preguntan sus funciones biológicas, siempre preguntan acerca de las deposiciones. Usualmente cuando hagan esto en estos pacientes va a cambiar completamente, ¿no? O sea, va a decir, ¿sabe qué? Unos días estoy estreñido, otros días estoy con diarrea, antes iba una vez al día, ahora voy, no sé, 3 veces. Son unos cambios en su patrón defecatorio que se nota. Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento,
puede haber una sensación de, por así decirlo, que el intestino no se vacía y se puede sentir lo que es un cuadro un poco obstructivo, oclusivo, el dolor abdominal, la distensión, pero eso también es importante, aparte de los cambios del patrón defecatorio, son las heces acintadas, ¿ok? Eso sí, recuerda. Y bueno, en el recto es como cambiar todo el punto de vista que tenemos en el colon derecho, transverso e izquierdo, porque aquí son síntomas que literalmente, si uno los lee, son característicos del recto. Proctalgia, rectorragia, sensación de un bulto a nivel anal, el pujo, el tenesmo. Esos son característicos de algún tipo de tumor a nivel de recto. Pero bueno, entonces esto es lo principal en ese sentido. A ver, ¿alguna duda en lo que sería la clínica, nada más? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, chicos. Entonces, este cuadrito es literalmente su vida y su religión, porque de acá van a poder sacar, es como en cáncer de pulmón, que tenían tumores centrales y periféricos, más o menos vendría a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Dividen con colon derecho, transverso, izquierdo y recto. Ahora, en esta, ¿A qué se sí, refiere con eso de las heces acintadas? literalmente es esa cintada, o sea, cambio en la forma de las heces. Ya no son, como deberían ser, son más acintadas, como una cinta. Ok. Un poco descriptivo, pero considérenlo porque, o sea, recuerden que parte de todo esto se les tiene que preguntar cuáles son, porque generalmente van a venir por el dolor abdominal y por los cambios en hábito intestinal. Entonces es bueno saber todo eso. Ahora, la siguiente diapo que está todo en blanco es para hacer todo nuestro mini algoritmo así súper, súper rápido. Entonces, acude el paciente con ustedes a consulta, por ejemplo, viene por el dolor abdominal, viene por baja de peso, viene por cambios en su hábito intestinal y dice, doctor, ya no aguanto. Entonces, le tienen que preguntar, primero en su anamnesis, tiempo de enfermedad, obviamente los motivos de consulta en teoría ya los tienen. Tienen que preguntar también en su anamnesis, o sea, recordando lo que hemos visto sobre hábitos tóxicos, si ha consumido tabaco, ha consumido alcohol, de ahí antecedentes personales, si se le ha hecho algún tipo de colonoscopía, si tiene algún tipo de antecedente, por ejemplo, enfermedad de Crohn o algo así, y los antecedentes familiares para saber si tiene algún antecedente relevante o que se pueda relacionar con esto. Ahora, una vez que hacen eso, ustedes ya pasan a lo que vendría a ser su examen físico. Ahora, ¿qué cosas se tienen que dar cuenta en su examen físico y correlacionándolo con todo lo anterior? Bueno, primero, si a la palpación hay dolor, ¿no? Si notan, por ejemplo, al momento del examen físico algún tipo de ganglio y todo eso, también se tienen que fijar. Específicamente con lo anterior, al momento que ustedes hagan examen físico de abdomen, ¿qué es lo que pueden buscar si sospechan de, por ejemplo, cáncer de colon? Alguna masa palpable donde sería colon derecho. Porque ahí era característico encontrar esa masa palpable. Entonces ahí, importante. Si hay dolor a la palpación, no hay dolor a la palpación, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tienen todo esto, ustedes van a tener que pedir sus exámenes auxiliares. Entonces, después de esto, vienen los auxiliares. ¿Cómo nos dividimos? Primero van a pedir, aparte de su laboratorio clásico, ya saben, su hemograma y todo eso, porque si el paciente, por ejemplo, le refiere que ha tenido cambio intestinal, pero ha notado algún tipo de sangre en heces, ustedes pueden decir, ok, puede haber estado perdiendo sangre y por ende puede estar con anemia también, ¿no? Entonces, ya piden su hemograma, piden todo eso, pero también acá que es importante pedir el Tevenon en heces. ¿Que para qué es el Tevenon? Para ver lo que es sangre oculta. Listo.
Lo clásico que tienen que pedir acá va a ser la colonoscopía. Ya saben que esto va a depender si en el paciente se encuentra algún tipo de pólipo, se realiza la polipectomía obviamente y se manda a patología, pero bueno, esto va variando, ¿no? Entonces primero colonoscopía para poder identificar cuál es el problema del paciente. Después pueden mandar sus marcadores tumorales. En este caso el que usaríamos sería el antígeno carcinoembrionario, que es el CEA, que ya lo hemos mencionado antes. Y bueno, también se puede hacer este enema que se ve con líquido radiopaco, que se va a ver la imagen que se encuentra como mordida de manzana, que ya la deben haber visto en diagnóstico. Ya bueno, eso también. Enema con bario, ese lo ven y cada vez que vean, digamos, como mordida de manzana, eso también es positivo para una lesión maligna a nivel de colon. Entonces, eso es primero, sus primeros auxiliares. Ahora, luego, ¿cuáles van a ser sus pruebas auxiliares? Pero, por ejemplo, cuando ustedes ya están sospechando, ok, efectivamente, si es cáncer, recuerden, sin biopsia no hay diagnóstico. Y ahora, pasando a lo importante, sus pruebas de imagen específicamente, fijo su tomografía para ver tanto metástasis a nivel ganglionar de órganos vecinos a distancia, ¿no? La TEM va a ser tanto para abdomen como para pelvis. Después pueden hacer radiografía de tórax para ver si ha habido algún tipo de metástasis pulmonar. Obviamente no va a ser tan eficiente como una tomografía, pero igual. Resonancia magnética también de abdomen para poder verlo con más detalle, identificar todo con mucho más detalle. Y una ecocolonoscopía también para ver la infiltración tumoral. Y ya uno, dependiendo de lo que sería el aspecto económico del paciente, se pide el PET scan, que también ya lo hemos visto antes. Entonces, todo esto vendría a ser cómo van a hacer su diagnóstico. Recuerden que lo más clave es efectivamente identificar si es maligno o es benigno. Entonces, una vez que ustedes ya hacen su diagnóstico, van a pasar a su clasificación, a su estadiaje, y a partir de ese estadiaje pasan al manejo. Digamos, ¿qué es lo que van a hacer en este caso? Tenemos dos clasificaciones, nuestro clásico TNM y esta de aquí, que viene a ser la clasificación de Dux. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre TNM y Dux? TNM te va a permitir clasificar los estadios clínicos, como se observa aquí. Dux busca medir sobrevida. Ahora, existe una clasificación de Dux original que vendría a ser en general ABCD, nada más, pero la que se utiliza hoy en día es la clasificación de Dux que fue modificada por este señor de acá, Asler, y es esta que se presenta en la diapositiva. Que el B se divide en B1, B2, el C en C2, en C1, C2, y ya bueno, tienes el D. Si bien, miren, el estadio A dice extensión limitada a mucosa y submucosa, es muy similar a lo que hemos visto tanto aquí como en TNM, conocer qué tanto compromiso tiene las capas del colon a nivel histológico. Entonces, estadio A, mucosa, submucosa, pero si ven el estadio B1 es una penetración parcial de muscular propia, B2 es completa. ¿Y qué ocurre en el C? Que en el C1, o sea, el C1 sería para el B1 cuando hay presencia de ganglios linfáticos metastásicos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si bien considera que haya presencia de un ganglio metastásico, no te dice hay 5 ganglios comprometidos. Entonces, eso es importante. No te va a decir exactamente el número ganglionar afectado o comprometido. Ya voy a ponerle involucrado. No es un aspecto diferencial, o sea, no voy a poder decir si afecta a 3 ganglios es C1, si afecta a 5 es C2, una cosa así. No, simplemente es presencia o no hay presencia y relacionándolo al B. Y bueno, ya el D1, D2 vendría a ser la metástasis, que el D1 es tanto la infiltración de órganos vecinos, pero el D2 ya es la metástasis a distancia. De ahí tenemos nuestro clásico TNM. Ya saben, T1, invasión de su mucosa, 2, muscular propia, que no sobrepasa, serosa, que es lógicamente progresivo.
La afectación ganglionar, vean la diferencia. Aquí tenemos N1 que es de 1 a 3 y N2 que es de 4 a más. Espérense acá para que se note. Entonces esa es la principal diferencia entre DUX y TNM. Y bueno, la metástasis a distancia. Lógicamente todo esto va a ir cambiando y a partir de ello vas a dar un estadio. Y a partir de ello el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los mejores pronósticos cuando estás tanto del 1 al 3? Esos son los principales. Ya a partir del 4 ya esto ya no sería curable y la sobrevida sería menor, obviamente. Ahora, el tratamiento. El Espera, principal... ¿puedes retroceder? Me falta Sí, anotar algo. sí, ya, Un sí. segundo. Me avisas. Ya está, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ahora el tratamiento. Una vez más, nuestro tratamiento de elección va a ser cirugía, principalmente. Ahora, ¿cuál es el tema? Que dependiendo de la localización, obviamente, y de la extensión, esto va a ir variando. La idea cuando uno hace la cirugía es que hayan márgenes libres, como les he mencionado en clases anteriores. Entonces, para que los márgenes sean libres, tienen que ser mayores a 2 centímetros. Tiene que estar completamente libre de neoplasia. Y obviamente si hay algún tipo de ganglio regional, también hay disección ganglionar. Esto es en conjunto, ¿no? Más que nada esto es cuando es, digamos, un cáncer localizado. Pero cuando hay una mayor extensión, lo que ustedes pueden aplicar es quimio antes para poder reducir el tumor y finalmente llegar hacia lo que es la cirugía. Y todo esto va a ir variando dependiendo de la extensión. Y por ejemplo, metástasis ya sería aplicar la quimio. Y bueno, si se realiza lo que es la cirugía, sería probablemente paliativa, ¿no? Por el hecho de que es la metástasis o puede afectar tanto, ¿no? Como pueden notar, si hay un tumor a nivel de este tracto, no solo puede producirse hemorragia, no solo puede, ¿cómo decirlo? Puede producirse la hemorragia, puede producir obstrucción. Entonces, la idea es siempre, recuerden, mantener la calidad de vida de cada paciente. Otro dato que ya digamos, se los dejo más al aire con lo que he visto eso lo vi en técnica operatoria. Hay, no sé cómo explicarle. Hay procedimientos, parte de todos estos procedimientos que podría ser hacer una colostomía, que sería prácticamente, dependiendo de cada caso, prácticamente sacar parte del intestino y unirlo con la piel. ¿No? Porque obviamente al producirse tanta obstrucción es mucho más diferente y dependiendo de cada caso, posteriormente a ello se puede realizar lo que es la anastomosis, ¿no? O sea, no es, se acabó y ya, no. Entonces, cada manejo del paciente va a ir variando dependiendo de tanto de la extensión, si se requiere lo que es el uso de quimio, de radio como tratamiento adyuvante. Recuerden que neoadyuvante es antes de la intervención quirúrgica y adyuvante sería posterior. Bueno, generalmente estadio 1 no se utiliza la quimio. El estadio 2 puede ser simplemente evaluando el contexto del paciente, también se le puede evaluar la quimio, pero en el estadio 3, estadio clínico 3, lo que ustedes tienen que recordar es que la aplicación de la quimio puede aumentar la supervivencia. Y eso es un puntazo para nosotros. Entonces, eso es importante. Y bueno, la radioterapia, si se une la quimio, dependiendo obviamente del caso del paciente, también puede mejorar el pronóstico y por ende es un buen tratamiento adyuvante. Ambos pueden funcionar juntos también. Y bueno, chicos, eso en sí es todo. No sé por qué tengo un tiempo en blanco, se haber quedado así, pero sí, ya, se ha borrado, chicos. Este era para que me digan si tienen alguna pregunta, si quieren que se repita alguna parte, o todo está claro. Ah, disculpa, ¿podrías repetir la parte que dijiste eso del neoadyuvante, creo? Ya, Ahorita. sí, sí, sí. Ya miren ustedes, a ver, lo voy a hacer en una línea del tiempo, ya, para que lo tengan más gráfico.
Pongamos que este es el día en que ustedes hacen su diagnóstico de algún tipo de neoplasia y dicen, ok, esta es una neoplasia que es aún muy grande para poderle intervenir quirúrgicamente. Entonces dicen, ya, mejor vamos a aplicar, primero aplicamos una quimioterapia y luego esperamos los resultados, que obviamente vamos a ponerlo en el caso que efectivamente sean positivos, que es el mejor de los casos, disminuye el tamaño del tumor y pueden realizar lo que es la cirugía. Pero hay otros casos que son al revés. Realizan el diagnóstico, dicen, ok, vamos a intervenirte quirúrgicamente ahorita, pero no estamos seguros que acá haya un margen limpio. Entonces, para, digamos, tratar de eliminar lo último, aplican después la quimioterapia. Entonces, cuando ustedes lo tengan antes, la quimio, que la cirugía, ¿ven? Es neoadyuvancia. Cuando ya no es antes, simplemente es después, como en este caso, es sin el neo, es simplemente adyuvancia. Más o menos así, para que lo tengan en gráficos, así es más divertido. ¿Ya está bien? Sí, ¿y eso qué estadio sería? O sea, ¿en qué estadio se hace eso de la neoadyuvancia, de la adyuvancia? Eso generalmente, mira, tendría que como que aventarme mucho tal vez para decir que puede ser un estadio 2 o estadio 3, ¿no? Porque ya es por la extensión. En el caso de la adyuvancia, sí es efectivamente por la extensión. En el caso de la adyuvancia, como les digo, puede ser porque, por ejemplo, no se tienen todos los márgenes libres. Entonces tienen de alguna u otra forma que eliminarlo. Todo eso depende del tamaño del tumor y también de la extensión, su profundidad y todo lo que ha abarcado. Obviamente, por ejemplo, otro caso en el que puedes hacer una adyuvancia, bueno, no estoy muy segura, pero puede ser cuando tienes un tumor que ha alcanzado hasta cierto punto algo más regional, ¿no? Que está invadiendo un poquito más, entonces le reduces el tamaño para así poder extirparlo completamente. Ok, y en caso de las metástasis, ¿qué se tendría que hacer? En caso de meta, como ya está con metástasis a distancia generalmente, o sea, tienes diferentes opciones dependiendo del tipo de cáncer, pero en general solo o aplicas radio, ahí ya no puedes aplicar cirugía, a no ser que sea una cirugía de tipo paliativa, porque como les digo, imagínense que tenga un tumor que ha hecho ya metástasis por todo el cuerpo, pero el mismo es tumor de colon, ya, ok, aquí ha hecho metástasis por todo el cuerpo, pero sigue creciendo dentro del colon. Entonces, esto le produce al paciente algún tipo de obstrucciones, etcétera, etcétera, y todo esto afecta la calidad de vida. En esos casos, se realiza cirugía para diferentes opciones. Tienes retirar el segmento, cosa que no, o sea, no sé porque obviamente no soy especialista, pero tienes esa opción. Tienes la opción de realizar las colostomías, que es lo que les mencionaba, que también es otra intervención en la cual prácticamente, espérense, voy a dejar de grabar ya un toque. Y ya, acá tiene, bueno, esta es la clase de ahorita y ahorita vamos a seguir respondiendo dudas, pero ahorita les muestro esto para que lo vean. Creo que sí lo tengo.